Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy hablaremos sobre las mujeres con discapacidad en México y en América Latina. Miren, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, más de 7.5 millones de personas viven con discapacidad y alrededor del 3.5 millones son mujeres. Si se incluye las limitaciones funcionales, la cifra aumenta a 22 millones de personas mexicanas mayores de 15 años y más de la mitad son mujeres. Y para hablar del tema nos acompaña Jen Mulini. Ella es líder de comunicación en Mexicanas con Discapacidad. Pero además vamos a conversar sobre el posicionamiento que en días pasados se dio de varias organizaciones, precisamente de alerta por violencia de género en Ciudad de México y la extinción de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Así que de eso vamos a estar hablando precisamente porque la violencia, usted lo sabe, la violencia contra las mujeres sigue estando, por desgracia, pegada a nuestra vida cotidiana. Solo por darle un dato, en 2024 se registraron 797 feminicidios y tan solo en enero de 2025 ocurrieron 57 casos. Así que vamos a hablar con Ana Elena Contreras. Ella es asesora en materia de derechos humanos y género. Les invito a que nos acompañen. Y no queríamos dejar pasar la oportunidad para hablar de este tema de cuidados, que es el tema central que está acompañando a la conferencia regional, pero desde el enfoque de mujeres con discapacidad. ¿Qué carambas implica desarrollar un sistema nacional de cuidados pensando también en las mujeres con discapacidad? ¿Qué tendría que estar haciendo el gobierno? ¿Qué tendríamos que estar trabajando y haciendo precisamente para lograr que las mujeres con discapacidad que están cuidando, que necesitan cuidados, puedan estar presentes en esto? Pues es parte de lo que aquí queremos ir compartiendo con ellas. Estamos esperando que se pueda conectar Jen Mulini. Ella es líder de comunicación en Mexicanas con Discapacidad y esperemos que pronto la tengamos acá para que podamos hablar tranquilamente con ella. Pero déjeme compartir algunos datos que tenemos sobre la situación que enfrentan las mujeres con discapacidad en nuestro país. Según el INEGI, más de 7.5 millones de personas que viven con discapacidad en nuestro país, alrededor de 3.5, casi yo diría un poquito más de la mitad, son mujeres. Si se incluyen las limitaciones funcionales, la cifra pasa de 7.5 millones, y fíjense, a 22 millones de personas mayores de 15 años. Y pues las mujeres están enfrentando barreras propias que la discapacidad genera, pero sobre todo yo diría la sociedad que no termina de asumir que hay que desarrollar entornos accesibles para las mujeres y en las personas en general con discapacidad. Así que hay un montón de datos que nos están reflejando precisamente pues la enorme desigualdad con la cual están viviendo las mujeres con discapacidad y que, por ejemplo, en el tema de educación, ¿no? Que nos dice pues todavía estos enormes retos que se tienen en nuestro país para lograr efectivamente que las mujeres con discapacidad vivan con todos sus derechos plenos. Solo les decía, en materia educativa, la tasa de analfabetismo entre mujeres con discapacidad es del 23%, frente al 8% de las mujeres sin discapacidad. Esto nos habla de que todavía hay muchos prejuicios en la sociedad y que el sistema educativo no termina precisamente de lograr
que ya pues asuma la tarea que le toca y que pueda generar las condiciones para que las mujeres y las niñas puedan ingresarse y pueda ingresar a la educación. Ya está con nosotras Jenny. Gracias por estar, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Jen, bienvenida. A ver, cuéntanos desde dónde tendría que estar mirando la conferencia regional el tema de cuidados, colocando en el centro pues los requerimientos de las mujeres con discapacidad. Pues bueno, creo que hay un montón de temas que se necesitan dialogar al respecto, porque no solo son los cuidados, sino también los diferentes tipos de apoyos que necesitamos las mujeres con discapacidad. En México hay una población de 22 millones de personas con discapacidad y el 54% somos mujeres y niñas con discapacidad. Entonces, es necesario mirar como desde una perspectiva interseccional, porque si bien habemos muchas mujeres con discapacidad, hay otros factores sociales que pues se van interrelacionando y que sugieren apoyos específicos. Por ejemplo, yo soy de una comunidad rural indígena, soy hablante náhuatl, soy usuaria de silla de ruedas, pero también soy bisexual y soy activista por los derechos de las personas con discapacidad. Y entonces el tener tantos factores sociales que intervengan en una sola vida, bueno, pues eso hace que tengamos que ver hacia políticas públicas que realmente sean integrales y que no se repita nuevamente en la centralización, porque pues lamentablemente en las comunidades rurales indígenas todavía hay un desconocimiento de mucho de lo que se debe de realizar para tomar en cuenta los liderazgos de las mujeres con discapacidad que existimos, porque lamentablemente ni siquiera hay espacios generados en donde se tome en cuenta nuestra voz en los espacios rurales indígenas, sobre todo. Digo, en lo particular, yo llevo 10 años viviendo en la Ciudad de México y hay una diferencia abismal de cómo se vive la discapacidad aquí en la ciudad, viviendo muy cerca del centro de la ciudad, a vivir a 8 horas o más. Claro, porque hay varios temas, depende de cuál es el enfoque que se le esté dando a esta lógica o a esta concepción del cuidado. De acuerdo con la Corte Interamericana que en días pasados pues emitió este fallo del reconocimiento del derecho al cuidado, es decir, ser cuidadas, cuidar y autocuidarnos, es un derecho humano como tal y por lo tanto los estados tendrían que desarrollar todas las condiciones para que este derecho pueda ejercerse en lo individual y en lo colectivo. Y pienso acá no solamente en que las mujeres que viven con alguna discapacidad necesitan, como bien lo señalas, políticas integrales que reconozcan también que muchas de estas, algunas de ellas o muchas de estas mujeres con discapacidad se convierten en madres y que necesitan también condiciones para ejercer esa maternidad cuando es deseada, cuando es producto de un consenso, por supuesto, y que no hay sistemas que reconozcan esa condición también, Jen. Sí, claro, es que, como lo dices, ¿no? Hablar de cuidados, híjole, es ser como bien específico y bien puntual. Y claro, hay mamás con discapacidad, mamás que adquirieron la discapacidad después de ser mamás, o mamás que han decidido ser madres, viviendo con una discapacidad. Y sí, creo que hace falta también mirar hacia allá
Y bueno, pues los cuidados, como bien lo sabemos, debieran ser colectivos, ¿no? Pero sobre todo creo que hay mucha desinformación y todavía hay muchos prejuicios al respecto de que haya mujeres con discapacidad que ellas decidan ser mamás, ¿no? O sea, todavía hay una fuerte crítica y un rechazo social porque incluso se nos tilda de irresponsables. Así que algo que yo creo que es bien importante es que, como tú comenzaste diciendo, al centro deberían de estar las personas que directamente tienen una incidencia en sus vidas por falta o necesidad de cuidados, y las mujeres madres con discapacidad definitivamente deben de ser tomadas en cuenta. Y que en esta conferencia regional, donde la sociedad del cuidado se ha colocado como el tema central y donde pues ya los estados-nación que están presentes en la conferencia regional de América Latina y el Caribe, están ya discutiendo lo que se llamará el consenso de Tlatelolco. No sé, Jen, ¿qué tanto las mujeres con discapacidad están presentes en esta discusión, en la negociación, para que cuando se lleven a cabo los acuerdos no se queden, digamos, fuera de los compromisos gubernamentales que tendrán que asumirse pensando en esto, en la sociedad del cuidado? Pues fíjate que algo que hemos estado haciendo junto con Mujeres Mexicanas con Discapacidad, Women Enable International, yo también hace y Human Rights Watch, pues es justamente tener un colectivo que se llama Cuidados Sí, Apoyos para la Vida Independiente también. Y pues fíjate que hemos estado, el lunes estuvimos en un panel justamente evidenciando este tipo de situaciones que necesitan ser tomadas en cuenta. Y el día de mañana, jueves, también vamos a estar participando con el tema justo de los cuidados y cómo está esta interrelación, no solo entre las mujeres con discapacidad, sino con las colectivas feministas, pero con la sociedad en general. Así que realmente hemos ido haciendo lo propio para poder estar en la mesa en donde se deciden las situaciones. Pero claro que es complejo, o sea, es complejo garantizar que realmente vamos a estar ahí cuando también existe una falta de visibilidad de la interseccionalidad desde otras colectivas feministas. Así que, por lo tanto, nosotros estamos haciendo nuestra parte, levantando la voz, mencionando cada una de las situaciones que deben tomarse en cuenta. Y bueno, también ha estado en estas conferencias María Ángel García Ramos, que es fundadora de Mexicanas con Discapacidad y directora actual de Women Enable International. Entonces, esto pues quiere decir que sí o sí van a haber una representación de mujeres, y pues más que nada es una petición también a las compas de colectivas feministas que aboguen y que apelen por una interseccionalidad en la que también entremos, la que también formemos parte las mujeres con discapacidad. Que es un tema que poco se veía. Yo estaba recordando precisamente que en Chile, en la conferencia regional, en algún momento se hizo una expresión, que son estas expresiones que solemos tener cotidianas sin reflexión de lo que está implicando. Se dijo algo así como, esto es esquizofrénico, una referencia a este pues a esta enfermedad, y ahí estaban las mujeres con discapacidad, y eso es muy importante, por eso lo quiero traer, Jen, porque entonces se pararon y dijeron, estas expresiones, en el marco de esta conferencia regional, lo que va es naturalizando precisamente que todo el estigma que hay en torno a la discapacidad. Y por eso es tan importante que las mujeres con discapacidad estén en estos espacios para que puedan hacer con su propia voz las demandas, las exigencias de lo que requieren ellas. ¿Quién mejor que ustedes, que saben qué es lo que están viviendo,
para poder colocar en la mesa donde se está discutiendo el acuerdo de, en este caso, de Tlatelolco, pues aquello que necesitan las mujeres con discapacidad. Claro, y pues mira, fíjate que hace unos días en nuestra participación concluimos con la propuesta de que se necesita una política pública, pero que tenga un impacto municipal de cuidados y apoyos, que sea diseñada en forma horizontal y en colaboración con colectivas de personas con discapacidad para promover liderazgos y garantizar que la participación realmente sea activa de los beneficiarios de estos sistemas y que no sea nuevamente una situación jerarquizada en donde solo unos cuantos entran. Por eso es bien importante que estemos tomadas en cuenta desde su diseño, su evaluación, su monitoreo, pero también en la implementación y en la ejecución. Es muy importante que estén las mujeres presentes en la mesa de negociación con una voz propia, las mujeres con discapacidad, para que todas aquellas políticas, acuerdos internacionales que se den en el marco de esta conferencia y de otras, pero hablando de esta conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe, pues las mujeres con discapacidad estén ahí presentes en la mesa para colocar los temas centrales. Y te preguntaba, es decir, tomadas como o miradas a las mujeres con discapacidad desde su ser sujetas de derechos humanos y no instrumentalizadas desde la propaganda gubernamental o comercial que busca déjame decirlo así, y tú me corregirás, que muchas de estas campañas lo que buscan es hacer una pedagogía social de la conmiseración y no del reconocimiento de ustedes como sujetas de derechos humanos. Fíjate que, pues, con respecto a ese tema hay mucho por decir. Por ejemplo, cuando hay una simulación de inclusión, que llamémoslo así, por lo regular hacen invitaciones a mujeres con discapacidad como tokenización, es decir, cubriendo cuota. Pero lamentablemente este tipo de eventos que a veces se llegan a enmarcar de esa forma, no toman en consideración la accesibilidad. Entonces me ha tocado que he sido invitada a eventos que son muchas veces solo para la foto, en la que yo soy usuaria de silla de ruedas. Entonces me han tenido que cargar o en donde no hay baños accesibles y luego pues la gente de Protección Civil se está haciendo pelotas para ver cómo le van a hacer para meterme a un baño en el que no entro. O sea, creo que definitivamente el tipo de políticas, eventos e intenciones que realmente sean tomadas en cuenta a las mujeres con discapacidad deben tomar en cuenta como principal característica la accesibilidad, ya que es esta llave clave a todos los derechos. Entonces, lamentablemente sí se sigue realizando esta tokenización, es decir, sí, mencionémoslas, sí, invitemos a una, no importando a veces todo lo que conlleva, y entonces pues se siguen haciendo ciclos de simulación de la inclusión, que para empezar, el término de la inclusión sigue siendo segregatorio, ya que alguien más es el que decide a quién incluir. Entonces, ojalá que hablemos de convivencia horizontal, pero lamentablemente todavía tenemos que ir ganando nuestros propios espacios y evidenciando este tipo de situaciones. ¿Cómo ha sido para ti y para los colectivos en los cuales participas, Jen Mulini, el poder estar en estos espacios? Porque tengo la impresión, tú me dirás, que hace muy poco tiempo que ustedes están con una presencia en los espacios de discusión política sobre derechos humanos de las mujeres. Pues fíjate que Mexicanas con Discapacidad lleva 6 años ya, pero claro, ha sido un camino en el que primero era buscarnos acerca de encontrarnos como mujeres con discapacidad. Vamos buscando una representación digna y poco a poco hemos ido
tocando puertas también. Hace 2 años se hizo un reporte sombra para la ONU en donde se evidenció cómo es que las mujeres con discapacidad vivimos distintas violencias múltiples, normalizadas y justificadas. Entonces, si bien ha sido un proceso que no ha sido, por decir, de la noche a la mañana, sí, durante estos últimos 6 años se han estado tocando puertas, se han estado realizando acciones, pero claro, cuando no se tiene un enfoque en el que las demás compas feministas, el gobierno, el Estado, la sociedad tomen en cuenta que las mujeres con discapacidad también contamos, pues bueno, esto también va haciendo que el trabajo sea mucho más complejo. Y que es necesario, como lo hemos estado insistiendo, en poder escucharlas. ¿Cuáles dirías, Jen Molini, que son las claves que tendrían que reflejarse en el Acuerdo de Tlatelolco, pensando en la sociedad de cuidados y en las condiciones, situaciones que enfrentan las mujeres con discapacidad y hablando de estas distintas dimensiones? ¿Cuáles serían las claves? Ya sabemos que no podemos poner todo, pero hay cosas sustanciales que no se pueden perder. Pues yo creo que son 4 puntos. Primero, una perspectiva integral, es decir, abordar el tema de los cuidados y tomando en cuenta también las voces de la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en la adultez, pues y también teniendo la experiencia de las personas adultas mayores. También la profesionalización de estos cuidados. Es decir, hay que asegurar que el derecho justo a los cuidados venga también con el respeto de quienes lo reciben, con un enfoque de perspectiva de género y también de la visibilización de las violencias normalizadas, porque muchas veces en nombre de los cuidados también se realizan muchas violencias. Importantísimo la inclusión territorial, no solo trabajar en la centralización, sino hay que poner en la mesa la situación de las comunidades rurales indígenas donde hacen falta cuidados, apoyo perpetua, porque hay una segregación muy fuerte y la negación de derechos básicos. Y por último, la capacidad jurídica y la autonomía, o sea, subrayamos la importancia de que la capacidad jurídica esté presente en todas las personas sin excepción, que podamos ejercer nuestro derecho en la toma de decisiones sobre nuestro proyecto de vida, incluyendo el derecho a equivocarnos, ¿no? Y como lo decía, esto debe de estar permeado completamente desde el diseño, evaluación, implementación y ejecución por la comunidad de las personas con discapacidad, pero particularmente en nuestro tema de las mujeres con discapacidad, porque somos quienes más violencias reciben. Y solo como último dato dejo que nuestra participación económica de mujeres con discapacidad es del 31%. Y comparada a la de los hombres con discapacidad es del 51%. ¿Esto qué quiere decir? Que existe una brecha muy grande para que las mujeres con discapacidad podamos tener independencia. Si no hay una independencia económica, no hay una independencia real. Tú decías hace un segundo, Jen Molini, de esta normalización de la violencia en el marco de los cuidados. ¿A qué te refieres en concreto? Muy bien. Bueno, lo que pasa es que en las comunidades rurales indígenas y en muchos espacios, las mujeres con discapacidad no somos sujetas de derecho ni de decisión. Somos vistas solo como alguien que necesitan apoyos y cuidados de manera permanente. No tenemos derecho siquiera de ir a la escuela. Muchas veces hay una violación sexual por parte de los cuidadores o de los mismos familiares, y esto es la normalización, que eso ya se hace como tan, sí, pero a esta también le pasó, a ella también le pasó. Entonces existe esta normalización y justificación de las violencias porque nadie hace nada al respecto, pero desde el desconocimiento muchas veces también de cuáles son los derechos humanos a los cuales debemos apelar. A veces me da la impresión, Jen, que no se reconoce que las personas con discapacidad son personas tal cual,
perdón, pero son personas, sino que dependiendo de la condición de discapacidad, del grado de discapacidad, se vuelven como objetos de la familia o de quienes cuidan, que pueden hacer con ellas cualquier cosa. Ay, perdón, ¿me repites la pregunta, por favor? Sí, decía Jen que en ocasiones me da la impresión que las personas con discapacidad no son reconocidas como personas como tal. Claro. Y que se convierten en casi objetos de las familias, por lo tanto se puede hacer con ellas cualquier cosa porque les pertenecen a las familias. Sí, lamentablemente las personas con discapacidad históricamente hemos sido vistas como no personas, ¿sabes? Como si no fuéramos personas, como si fuéramos quizá incluso personas de segunda clase, y lamentablemente no somos tomados en cuenta en cosas tan básicas como el qué quieres vestir. Y te lo digo porque yo adquirí mi discapacidad a los 20 años, entonces yo tengo una perspectiva de haber vivido sin discapacidad y haber adquirido la discapacidad, y entonces ser pues alguien que perdió completa independencia y que tuvo que aprender nuevamente a interactuar en una sociedad que rechaza todas las discapacidades. O sea, no es siquiera como solo una, sino todas las discapacidades. La discapacidad no solo se ve en una usuario de silla de ruedas, sino también hay personas ciegas, sordas, hay personas con discapacidades invisibles, intelectuales, psicosociales, y entonces, lamentablemente, esto es lo que estamos pues apelando, ¿no? Desde Mexicanas con Discapacidad, tener una vida digna, una vida libre, una vida independiente, pero esto no se va a lograr si no hay una política pública de cuidados y apoyos que nos contemple como sujetos de derecho y de nuestras decisiones. Y eras muy joven, 20 años, estabas, digamos, en la universidad, no lo sé, tú me lo dirás, y las escuelas tampoco, la academia no se prepara para precisamente garantizar que niñas, adolescentes, mujeres jóvenes puedan estar precisamente en el sistema escolar para continuar sus estudios. Yo estaba terminando la prepa y tuve que esperarme 8 años, o sea, 6 años de recuperación. En lo que yo volví a ser independiente pasaron 6 años. Y una vez que ya fui independiente y pude conseguir el trabajo, pasaron 2 años para que yo pudiera volver a decidir entrar nuevamente a la universidad. Y sí, lamentablemente, del 16% de las mujeres que ingresan a estudios superiores, solo el 4% logran concluirlos. Y esto tiene que ver directamente con la falta de accesibilidad, con la falta de una educación inclusiva y accesible, pero también mucho con la falta de la información acerca de los estudiantes con discapacidad, porque muchos maestros son quienes realizan pues este papel de persona que discrimina, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, yo estuve estudiando en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y solo un edificio tiene elevador, y para entrar a ese edificio hay 2 escalones, y todos los demás edificios no tienen elevador. Y aunque a mí de manera personal indiqué mis necesidades específicas, me ponían clases en el piso 3 de un edificio donde no tenía elevador. Entonces, o sea, esta es una de las miles de situaciones que suceden por la que no se puede terminar la educación superior si es que se llega a ella. Y que sigue siendo digamos, un lastre para que ustedes puedan desarrollar en libertad, digamos, los estudios que quieran, ¿no? No puede estar eligiendo una profesión mirando si tiene accesibilidad o no para la condición. Finalmente, Jen Mulini, quisiera preguntarte si hay algún país de la región
que tenga mejores condiciones para las mujeres con discapacidad o, digamos, estamos más o menos igual en todo el continente? Fíjate que en Costa Rica hay un sistema de apoyos y cuidados, pero realmente es como apenas se está empezando a tomar acciones desde Latinoamérica, pero al mismo tiempo hay muchísimos retrocesos. Argentina en este momento es un punto clave de cómo los derechos están siendo arrebatados. Bolivia hace unos años sufrió igual una represión muy fuerte por parte del Estado. Entonces, si bien Costa Rica es quien se está levantando la mano, pero pues porque viene directamente de una lucha pues que ha sido muy, muy, muy fuerte también. Entonces, el reto es largo todavía y esperemos que en este consenso de Tlatelolco sus voces y sus propuestas sean retomadas para que queden ahí y podamos se puedan ir cerrando estas brechas de desigualdad. Jen Mulini, líder de comunicación en Mexicanas con Discapacidad, te agradezco muchísimo que hayas estado esta mañana aquí con nosotras en Análisis Feminista. Muchísimas gracias y recuerden nada de nosotras y nosotras. Así es, pues ahí está las propuestas y el análisis muy interesante que nos ha hecho Jen Mulini, líder de comunicación en Mexicanas con Discapacidad. Y vamos a pasar a un tema que es muy importante porque en días pasados se llevó a cabo una rueda de prensa donde se fijó posición sobre pues lo que está ocurriendo en nuestro país ante la extinción de la CONAVIM, que es esta Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, o era porque ya no existe, y precisamente pues el contexto de violencia que seguimos viviendo en México. Y en el marco de esta conferencia regional, donde pues el tema de cuidados es el centro y pareciera ser que solamente se trata de cuidar a otras personas o que las mujeres estamos haciendo esta tarea de cuidados, y pensando en este reconocimiento que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que ser cuidadas también es un derecho y que las mujeres seamos cuidadas quiere decir que podamos gozar de la vida libre de violencia. Supongo yo, mi querida María Elena Contreras, quien es asesora en materia de derechos humanos y género. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Por qué es tan importante hablar precisamente de lo que está ocurriendo en materia de violencia en el marco de violencia contra mujeres y niñas, en el marco de esta conferencia, cuando se pensaría que solamente estamos hablando de si cuidas o no cuidas, pero quién nos cuida a nosotras? Hola, ¿qué tal, Lucía? Buenos días. Pues bueno, para nosotras es sumamente importante estar hablando de las consecuencias de la extinción de la CONAVIM. Nosotras hacemos parte, desde la colectiva Las de la Aquelarre Feminista, hacemos parte del GIM, de la alerta por violencia de género en la Ciudad de México. Y a su vez hacemos parte de esta red nacional de alertistas. El día de ayer, como bien lo mencionaste, tuvimos una rueda de prensa donde pues todas las compañeras que conformamos el GIM, la Red Nacional de Alertistas, esto es integrantes y solicitantes de las alertas en la República Mexicana, pues manifestamos nuestra preocupación, ¿no? Porque por un lado pareciera ser que está este discurso de que llegamos todas y por otro lado, pues contradictoriamente estamos haciendo consideramos que se está haciendo desde el gobierno, pues oídos sordos a la alerta por violencia de género y al tema del feminicidio. Que queremos señalar que no ha disminuido la cantidad de mujeres y de niñas asesinadas bajo esta figura y este tipo penal en la República. Tenemos a niñas, adolescentes, jóvenes y adultas mayores que son diariamente 10.5 mujeres que son asesinadas con esta figura. Y nos parece alarmante que empezó con la extinción de la CONAVIM, y nuestra lectura por los diferentes espacios en donde hemos participado y en donde hemos confrontado
a gobiernos de diferentes niveles el silencio que hay, y creemos que van a querer extinguir las alertas por violencia de género a nivel nacional, no solo en la Ciudad de México. A ver, esto es muy importante lo que estás señalando, Ana Elena, y es muy preocupante, porque las alertas por violencia de género que se dan no es una ocurrencia, están en el marco de una ley, que es la Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde esta figura es un instrumento más para poder prevenir. La alerta no es solamente decir hay algo grave, sino qué tiene que hacer todo el Estado para que esto no solamente disminuya, sino que no vuelvan a ocurrir otras agresiones contra las mujeres. Entonces, ¿cómo se puede intentar desaparecer algo que esté en la ley? Pues mira, se empieza con la desarticulación. Al desaparecer la CONAVIM, lo que es la encargada de llevar a cabo la revisión, los trabajos, la vinculación, ¿no?, en los diferentes estados de la alerta con violencia de género con gobierno, pues empiezan a desarticular, ¿no?, todas las acciones que van encaminadas. E incluso es un tema de presupuesto. Aunque si bien todos los estados que tienen ya decretada la alerta por ley deben de tener un presupuesto, pues resulta que el presupuesto, aunque se etiqueta, pues es mal utilizado, ¿no? Y hay una opacidad total porque al parecer las funciones de la CONAVIM se endosaron, ¿no?, a la Secretaría de las Mujeres, pero no sabemos quién está en realidad ejecutando esas acciones, ¿no? Entonces, claro, si no hay quien las ejecute, pues ¿cómo podemos darle un seguimiento? Y quiero señalar que en la Ciudad de México, el año pasado tuvimos una reunión, pues cuando se hizo el cambio de gobierno, nos sentamos con la secretaria de las Mujeres, está Dafne Cuevas, pues para darle seguimiento a la alerta. Todas las integrantes del GIM estuvimos y fue fin de la transmisión, porque no hemos vuelto a ser convocadas cuando lo que hacíamos era tener una reunión mensual para ver los adelantos de la alerta, y resulta que estamos en el mes 8 del año y no hemos tenido una sola convocatoria a trabajar. Además de que nosotras como GIM hemos hecho 2 llamados, ¿no? Uno oficial vía oficio, tal cual, ¿no?, correo electrónico, y un llamado en redes sociales. Ambos llamados han resultado ser un llamado a misa porque no nos han dado respuesta, ni siquiera se han tomado la molestia de respondernos de más adelante la citamos o lo vemos despuesito. Nada, absolutamente nada. ¿Qué crees que está pasando en la Ciudad de México con la secretaria de las Mujeres, que además viene del movimiento feminista, que no hay este puente de diálogo? ¿Qué crees que está ocurriendo ahí? Pues mira, eso es lo que nos da indicio, es que sí piensan dejar morir el tema de las alertas, ¿no? Piensan que todas las mujeres que hemos estado involucradas en el proceso, desde las solicitantes, desde quienes estamos dando seguimiento a través del GIM, las activistas, las defensoras de derechos humanos, que vamos a dejar pasar la situación. Y quiero mencionar que mis compañeros de la Red Nacional de Alertistas tuvieron un encuentro en este informe de la CEDAW en las pasadas semanas, y ahí se pidió como cuentas de qué iba a suceder con la alerta por violencia de género y no hubo una respuesta. Después de la presión que se hizo en ese lugar, tuvimos una mesa de trabajo con la senadora Malú Michel, y estuvimos en esa mesa también posicionando las preocupaciones de las feministas y de nuestra agenda. Volvimos a colocar el tema de la alerta por violencia de género y tampoco hubo respuesta. Entonces, realmente es alarmante, ¿no?, que estas personas al final del día no nos puedan decir tampoco cuáles son los planes que tienen.
¿no? O hacer un llamado para podernos articular y ver qué solución se le da. Pero no han tocado la puerta, te pregunto yo, de la Secretaría de las Mujeres, que es quien hoy tiene, como bien lo señalas, el mandato para absorber todas las tareas de la CONAVIM, garantizar una vida libre de violencia con no recuerdo el cargo que tenía en la CONAVIM la persona que también pasó a la Secretaría de las Mujeres y que entiendo ella lleva toda la parte de violencia contra las mujeres. ¿Esa puerta la han tocado, María Elena? Ana Elena, sí la hemos tocado. Se ha solicitado desde la red una reunión con Citlali Hernández y no hemos tenido tampoco una respuesta. En la rueda de prensa del día de ayer también volvimos a hacer un llamado, ¿no?, a una mesa de diálogo de alto nivel, ¿no?, ya sea con la presidenta y con la titular de la Secretaría de las Mujeres e incluso con la Secretaría de Gobierno. Tampoco hemos tenido ninguna respuesta. Lo que nos preocupa mucho es que nosotros estamos haciendo todo lo que nos toca, desde hacer un escrito, ¿no?, mandar un oficio, hacer un llamado, y no hay quien dé respuesta ante esta situación que es sumamente alarmante, porque el feminicidio no ha dejado de ser una alerta nacional. No, y la violencia feminicida en general, digo, más allá que sí, es gravísimo que se siga asesinando a las mujeres, pero si se mira precisamente toda la gama de lo que es la violencia feminicida, podrían tomarse acciones para evitar que las mujeres sean asesinadas. Y yo te pregunto porque hablando precisamente de la convención CEDAW y de esta rendición de cuentas que hizo México, al regreso, la secretaria de las Mujeres, al regreso de esta comparecencia, la secretaria de las Mujeres dijo que se abrirían mesas de trabajo con organizaciones de la sociedad civil y que esto empezaría en este mes de agosto o finales de julio. Bueno, pues ya pasó julio, ya estamos en agosto y no se avisora esta convocatoria a las organizaciones para ir tocando precisamente estos temas. Ustedes que saben de esta propuesta que hizo la propia secretaria de las Mujeres y que pues se ha ido disminuyendo y quedando en el olvido, ¿no? Creo que mucho la apuesta es yo digo y luego no hago y a ver quién se acuerda de eso. Sí, pues mira, una de las mesas que surgió de esa declaración de Citlali fue la que tuvimos en el Senado con Malú Michel. E insisto, aunque estuvimos ahí varias integrantes del GIM de Guanajuato, de Sonora, nosotros de Ciudad de México y algunas integrantes además de la red, no hubo respuesta. Hemos visto que han convocado reuniones, pero casualmente no hay ninguna de nosotras las integrantes del GIM, ¿no? O las solicitantes de las alertas. ¿Qué hablas del GIM y no te he preguntado qué es? Es el Grupo Interinstitucional Multidisciplinario de Seguimiento a la Alerta por Violencia de Género. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, y cada uno de los estados tiene ese mismo GIM que es el que le da seguimiento a la alerta de su entidad. Gracias por la aclaración para no perdernos, pero digamos, Citlali dijo que la Secretaría convocaría reuniones. Lo que ocurre en el Senado no necesariamente tiene que impactar en la Secretaría porque son dos instancias distintas, con tareas distintas. Una legisla, la otra opera, diseña, evalúa, hace política pública, se supondría. Entonces, cuando hablas de que han visto que se han hecho otras reuniones con la propia secretaria de las Mujeres o son otras instancias. No, con la propia Secretaría de las Mujeres, cosa que a nosotros nos preocupa muchísimo porque pues en redes sociales la narrativa y en medios la narrativa es que se están reuniendo con sociedad civil, pero no con la sociedad civil que estamos exigiendo cuentas, ¿no? O sea, y que traemos el tema de la alerta. El tema es la selección, ¿no?
la discrecionalidad con la cual se eligen a unas y no a otras. Creo que lo que tendría que haber es una claridad de los criterios para que seas elegible, Ana Elena. Así es. Y más allá de que querramos estar como parte de sociedad civil, como defensoras de derechos humanos, sentadas en un evento de gobierno, lo que en realidad nosotros buscamos, porque hemos venido trabajando por muchos años, ¿no? El tema de la alerta por violencia de género es eso, tener claridad. Queremos que además haya un fortalecimiento institucional del mismo, porque la queja que hay, incluso de manera interna en gobierno, es que las alertas no funcionan. Y nosotras creemos que pueden tener fallos, pero que para eso en Ciudad de México estuvimos exigiendo el periodo pasado una revisión, que se hicieran pues una evaluación de la misma para saber qué aflojar y qué soltar. En la reunión que tuvimos el año pasado con Dafne Cuevas en Ciudad de México, lo que dijimos fue justamente que necesitábamos que se hiciera un checklist de los 12 puntos que comprenden la alerta por violencia de género en Ciudad de México, para que los que estuvieran ya cubiertos se descartaran y se pudieran colocar nuevos puntos, porque en este tiempo trabajando, pues también podemos ver cuáles son las necesidades que hay, ¿no? No, termina, Ana Elena. Sin embargo, pareciera que el tema de la evaluación es algo que no les gusta pensar ni planear, o sea, ni vislumbrar en relación a la alerta. La solución para ellas es no sirve y entonces la quitamos. Y quiero señalar que esta alerta que tenemos en México es punta de lanza. Muchos países no tienen esta alerta por violencia de género, y tenemos que perfeccionar la herramienta, ¿no? O sea, tenemos que llevarla más allá, ver qué es lo que no está funcionando, que nosotros tenemos muchísima claridad desde sociedad civil qué es lo que está sucediendo, pues. O sea, y recupero aquí en esto que digo, porque sí ha sido una descalificación permanente decir que la alerta por violencia de género no sirve, pero no se ha hecho una verdadera evaluación de qué es aquello que no sirve. Es el diseño, es decir, la forma en que está diseñada la alerta que habría que corregir, es su implementación, es su concepción, es decir, ¿qué es aquello que no funciona? Y creo que una gran ausente en esta evaluación de lo que es o no la alerta por violencia de género es su propia creadora, que es Marcela Lagarde de los Ríos, que creo que valdría la pena escucharla desde las autoridades y que dicen que no sirve, de cómo fue que se concibió este instrumento y dónde ella misma mira que está o no necesario apretar una tuerca o rediseñar o reimplementar. Creo que ahí hay una falta de realmente claridad y que solamente dice no sirve, pero habría que ver si realmente no sirve porque está mal diseñada o porque está siendo mal implementada al momento de tomarse las decisiones. Sí, nosotras tenemos la lectura de que está mal implementada. Hemos estado pidiendo que se pongan indicadores que nos permitan tener un mapeo rápido de cómo va el avance y cuáles son sus fallas. Otra cosa que nosotras identificamos es que la falta de claridad en algunas entidades para entender la importancia de la alerta y a qué nos referimos cuando hablamos de prevención, porque el presupuesto luego es utilizado para dar talleres de elaboración de uñas, de corte de cabello, cosas que no tienen nada que ver con la violencia contra las mujeres, ¿no? Este es un tema que vamos a seguir, mi querida Ana Elena Contreras. Te agradezco muchísimo que estés esta mañana aquí con nosotras. Seguramente seguiremos conversando porque el tema no se agota. Te pediría que nos mantengamos en contacto para que nos informen pues lo que vayan haciendo. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotras. Muchísimas gracias, Lucía, y un saludo a toda tu audiencia.
Muchas gracias, Ana Elena Contreras, por estar aquí con nosotras. Eso fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Les invito a que compartan sus comentarios en nuestras redes sociales, nos puede encontrar, y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.